Ik wil niet eindigen in One small step for man. Hasta la victoria siempre. The greatest nation on earth. Власних ілюзій. 国泰民安。 Mucho se habla del Islam y de la civilización musulmana hoy en día y por desgracia se hace muchas veces desde el prejuicio y no precisamente con el ánimo de halagar. Pero más allá de la civilización musulmana, más allá de los ritos, las costumbres y las normas que la rigen, la civilización musulmana como ente, entendida como una larga cadena de acumulación y transmisión cultural, es cuanto menos interesante. Ya que aunque no se llega a reconocer a veces aquí en Occidente, a veces también por desconocimiento, la larga concatenación de estados musulmanes desde la fundación de la religión musulmana allá por el siglo VI, nos ha dejado un legado cultural y científico más que reseñable. Con momentos de gran esplendor, como por ejemplo la formación de la Bagdad del siglo VIII, gran capital del califato abásida que adoptó, tradujo y desarrolló los conocimientos del mundo antiguo, creando una avanzada y vanguardista ciudad, capital del mundo en aquel momento, llena de conocimientos e impulsora de constantes avances tecnológicos. Pues la Bagdad del siglo VIII, la Bagdad abásida, son un ejemplo de la profundidad, la riqueza cultural y la capacidad tecnológica que llegaron a tener algunos estados musulmanes. En este vídeo os traigo una selección de los mayores inventos, creaciones de la civilización musulmana. Estos son los inventos del Islam. Si empezamos a hablar de grandes inventos, tenemos que empezar por la base, por los cimientos de la casa. Y no hay nada que represente mejor los cimientos de esa gran casa que son las ciencias y el desarrollo tecnológico que las matemáticas. Porque sí, tal y como os he comentado antes, los musulmanes, los estados musulmanes tuvieron un gran acceso al conocimiento antiguo, sobre todo al conocimiento grecolatino. Entre ese conocimiento contaban con un lugar importante las matemáticas, que el mundo musulmán no solo adoptó, no solo acogió, sino que las terminó desarrollando. El matemático y astrónomo Al-Khwarizmi frecuentaba las grandes sedes de la élite intelectual de la Bagdad del siglo IX. Este destacó por encima de sus sesudos camaradas por sus grandes aportaciones matemáticas, ya que con la publicación de su tratado Algoritmi de Numero Indorum sobre la numeración de los indios, Khwarizmi difundió la utilización del sistema de numeración decimal. El autor introdujo con su obra los números entre el 1 y el 9, el 0 y el concepto de valor posicional, es decir, la idea de que una cifra tiene mayor o menor valor según su posición. Así, en el número 123, el número 1 representaría las centenas, el número 2 las decenas y el 3 las unidades. El libro de Khwarizmi fue el responsable directo de la extendida impresión que nos ha llegado a nuestros días de que los árabes nos legaron el sistema de numeración decimal, que sí, lo hizo en parte, extendiendo su uso y dejando obsoleto el incómodo sistema romano, pero que a su vez se basaba en las traducciones al árabe de la obra de Brahmagupta, un matemático y astrónomo hindú del siglo VII. Como digo, aún así, la obra de Al-Khwarizmi tuvo tal impacto en Occidente que el uso del sistema numeral decimal se extendió por todo el continente y su uso también se generalizó en los siglos posteriores. Vamos con otro invento. La medicina y más exactamente la cirugía es un importante campo del conocimiento que nos permite mejorar la calidad de vida de muchísimas personas y en muchos casos incluso alargar nuestras vidas. El andalusí Abu al-Qasim al-Zahrawi, perdóneme la pronunciación, conocido como Abul Qasis en el occidente cristiano, fue un médico árabe que en su obra Libro de la Disposición de la Ciencia Médica no solo describe enfermedades y tratamientos con gran precisión, sino que explica en su última parte procedimientos quirúrgicos con un detalle sin precedentes. Abul Qasis nos habla, por ejemplo, de cómo operar las varices, nos analiza también la extracción de las amígdalas, la instalación de una sonda vejical para drenar la orina de la vejiga, o incluso explica las pautas para la creación de vendajes endurecidos con harina y clara de huevo, precursoras del yeso que usamos hoy en día para curar un hueso roto. La obra de Al-Zahrawi era un auténtico manual para cualquier estudiante de medicina de la época, pero su obra no terminó aquí, porque el reputado médico fue también un gran inventor de instrumentos quirúrgicos, como el cauterio, herramienta que calentada al fuego se usaba para coagular tejidos, o la sierra para cortar huesos, el fórceps para extracciones dentales o las tijeras para la circuncisión. Todas ellas permitían realizar labores quirúrgicas con precisión y revolucionaron los quirófanos para siempre. Continuamos con este viaje por el mundo árabe. Recordemos que con el paso de los siglos, con el avance de la Alta Edad Media, las potencias musulmanas unían continentes enteros de este a oeste. El mismo califato abásida, con capital en Bagdad, se extendió por más de 11 millones de kilómetros cuadrados, llegando a derrotar al ejército chino de los Tang en la batalla de Talas, en el actual Kirguistán. Teniendo esto en cuenta, podéis entender que la difusión y la confluencia de ideas y técnicas fue tremenda. Tenemos el caso del alambique, un efectivo instrumento para la destilación de perfumes
perfumes y medicinas, que era de origen griego, pero que fue perfeccionado y difundido por los árabes. Podemos mencionar también el papel, que aunque fue un invento chino en realidad, pasó al mundo islámico gracias a los prisioneros chinos conducidos en el 751 a Samarcanda y se extendió en el mundo occidental gracias a una primera fábrica instalada en Bagdad, que fue seguida de otra instalada en Damasco. Los árabes difundieron así el papel por el norte de África y de ahí dio el salto a Europa. Gutenberg, medio milenio después, lo hizo popular definitivamente. En el siglo VI se produce un hecho importante, porque los estados musulmanes, como todos sabéis, conquistan el imperio sasánida allá por el siglo VI, con todo lo que esto significa, porque se apropian así, además de miles de kilómetros cuadrados, de toda la tradición cultural persa. Y de esta tradición surge, por ejemplo, el ajedrez, que era en realidad un juego inventado en India, llamado chaturanga, que pasó a Persia en el siglo VII con el nombre de shatrang, y tras la conquista musulmana se populariza a través del mundo árabe, llegando a Occidente desde Al-Ándalus. Otro invento persa que popularizan, o digamos reinventan los árabes, son los molinos de viento, cuya primera referencia escrita es persa y data del 644, y que los hermanos eruditos Banu Musa ya mencionan en su libro de los ingenios, del siglo IX. De nuevo, el mundo islámico, con su capacidad de difusión, popularizará y difundirá los molinos de viento por Occidente, dando comienzo a una evolución técnica que continúa hasta nuestros días. Continuando con esta gran lista de inventos no musulmanes que en cambio son popularizados por ellos, tenemos el caso también de la brújula. Una brújula magnetizada que señala el norte magnético terrestre y que permitió a la navegación orientarse con gran seguridad. La primera brújula es mencionada por un manuscrito, de nuevo chino, en el 1117. Y como otras invenciones extranjeras que hemos mencionado, la brújula se extiende por el mundo islámico y llega a Occidente en poco tiempo. La brújula era además especialmente útil para los musulmanes porque les permitía orientarse y determinar la posición de la Qibla o la posición de la Meca, algo fundamental para sus ritos, sobre todo para sus rezos diarios. Cambiamos de tercio y volvemos al ámbito de la salud, en este caso de la salud mental, que tantos quebraderos de cabeza, nunca mejor dicho, nos trae en la actualidad, y es que las primeras instituciones psiquiátricas documentadas de la historia son un invento musulmán. A una primera exposición de los Maristán o Bimaristanes, que eran instituciones hospitalarias inspiradas en las creadas por los reyes sasánidas en Gundishapur, les siguieron una novedad: la creación de hospitales destinados a quienes padecían locura. Lo testimonia así el filósofo Al-Mubarad en el siglo IX, que habla de pacientes sujetos con grilletes. No recibían seguramente el trato más humano los pacientes, pero estas primeras instituciones psiquiátricas suponían cuanto menos un inicio. Los tratamientos se fueron sofisticando con el paso de los siglos en estos centros, también suavizando, combinando diferentes terapias y fármacos y normalizando la vuelta de los enfermos a sus casas, una vez sanados. Como digo, el ser humano en aquel momento estaba lejos todavía de entender, de poder comprender los mecanismos por los que funciona la mente y los que determinan la salud mental, que tampoco entendemos quizá hoy en día al 100%, pero aún así aquellos primeros centros de sanación supusieron al menos un primer paso. Y vamos a terminar esta lista de curiosos avances y novedades tecnológicas del mundo árabe con quizá varios de los ejemplos más curiosos. Abbas ibn Firnas era un sabio andalusí que vivió durante el siglo IX y sirvió incluso a 3 emires omeyas diferentes. Además de sus aportaciones en las matemáticas y a la astronomía, Firnas intentó volar. Sí, lo habéis oído bien. El sabio cordobés se cubrió con un traje de seda cubierto de plumas y se arrojó por la colina cordobesa de Ruzafa. Después de volar unos metros cayó, dándose un buen golpe y lastimándose el culo, ya que, como aclaró el historiador magrebí Al-Makari, no se había dado cuenta de que los pájaros al posarse utilizan su cola, y claro, él no tenía cola. El intento quedaría en curiosa anécdota y la historia viviría otros intentos también célebres de vuelo, hasta que por fin en el siglo XIX nace la aeronáutica moderna. Seguimos, estos últimos inventos que voy a mencionar, estos sí son 100% árabes. En el siglo XIII vivió el ingeniero árabe Al-Jazari, que sirvió a la dinastía turca de Diyarbakir y que por encargo de uno de sus gobernantes, Nasir al-Din Mahmud, escribió el libro del conocimiento de los mecanismos antiguos, donde explicaba algunas de sus increíbles creaciones, incluso ilustrándolas. Bombas de agua que funcionan con el movimiento de los bueyes, elefantes que transportan y hacen funcionar un complejo reloj de agua, o incluso una compleja maquinaria que permitiría a todo buen creyente realizar el wudú, o ablución ritual, purificación mediante agua, obligatoria antes de cada rezo. Muy curiosos, surrealistas algunos de sus inventos, Al-Jazari demostraba su imaginación, haciendo gala también de la capacidad, el conocimiento y la ambición del mundo islámico. Sobra decir que en este caso, algunas de sus creaciones, muchas de ellas, nunca se llevaron a la práctica.
Aún así, como digo, su obra es una pieza más, el enorme mosaico de cultura y de avances tecnológicos que ha compuesto la civilización musulmana, de su capacidad, su ambición, y que nos permite también, aparte de asombrarnos con su originalidad, de darnos cuenta también de la contemporaneidad, del carácter contemporáneo de muchas de las creaciones. En un momento en el que muchos se empeñan todavía en alejar posturas, viene bien saber que incluso las culturas que consideramos como más lejanas del mundo forman parte en realidad de nuestra identidad.